RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos, amigos oyentes de Radio Caracas, Radio RCR750.com y @RCR750 a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para usar. Les damos la más cordial bienvenida a Yoyana Ahumada, @Yoyau. Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia. Y Kira Kariakin, @Kiracar. Acompáñennos por rcr750.com, accedan a los programas ya emitidos en el canal de YouTube de RCR750 y en nuestro Mixcloud y libreriasonica.blogspot.com. Contáctenos por libreriasonicaccs@gmail.com o síganos en Instagram, Twitter y Facebook por @libreriasonica. Y no dejes de visitar los perfiles de Radio Caracas Radio en Twitter, Instagram, Periscope y YouTube como @RCR750. En el programa de hoy conversaremos con Antonio López Ortega, quien acaba de publicar su novela Preámbulo como parte de la colección de narrativa contemporánea del sello Monroy Sónica. Antes de pasar a nuestra entrevista, vamos a comentarle algunas noticias de actualidad en el medio literario. Ok, ahora en un par de horas, después de este programa, a las 3 de la tarde, un par de horas no, 3 horas, se realizará el jamming poético en celebración del 90 aniversario del Ateneo de Caracas. Esto será, como dije, a las 3 de la tarde, hora de Caracas, y a las 8 de la noche, hora de España. Y damos la hora de España porque el poeta Rafael José Díaz nos va a acompañar en esta sesión, junto con Carmen Verde Arocha, Arturo Gutiérrez Plaza, Rafael Castillo Zapata y Eda Armas. La presentación del jamming va a estar a cargo de Keila Valdelamil y de mí. El jamming poético nació en Venezuela en el 2011 con la intención de promover espacios para el encuentro a través de la poesía, y los recitales se realizaban una vez al mes en la terraza del Ateneo de Caracas. Desde entonces, la actividad ha crecido con fuerza propia y ha evidenciado que la poesía pide y admite diversidad, que es oportunidad para el encuentro, que puede ser y es puente para abolir fronteras de todo tipo. El jamming ha realizado lecturas fuera y dentro de Venezuela. Se han hecho jammings en Caracas, Maracaibo y Valencia, y en Miami, Nueva York y Bogotá. El jamming también dio origen a otro movimiento de jamming que hay en Panamá, que inició Edilberto González Tresco, el poeta. Este año llegó a su 10º aniversario y ha retomado su ritmo inicial de hacer recitales, de hacer lecturas de jamming todos los últimos domingos de cada mes. Y este mes, pues, por supuesto, celebramos con mucha alegría y felicidad, pues, la realización de esta celebración de los 90 años del Ateneo de Caracas. La Embajada de España ha brindado este respaldo a la fiesta cultural del Ateneo, y va a continuar haciéndolo por un buen tiempo durante este año. Entonces, las actividades que han realizado durante todo el mes, han habido foros, encuentros de reflexión, ejercitando un poco la memoria del Ateneo. Y bueno, y es también como da inicio, pues, a una nueva etapa, y esperemos que podamos celebrar dentro de 10 años el centenario del Ateneo de Caracas. Entonces están cordialmente invitados, se inscriben por formación.ateneo@gmail.com. Qué bueno ese Dream Team de poetas del jamming de hoy. Sí, está muy bien. Me gusta mucho. Bien, ¿tienes algo más? No, iba a comentar que Rafael José Díaz lo trajo Banesco para la feria, no recuerdo exactamente cuál edición de la Feria del Oeste,
y pues tuvimos la oportunidad de compartir con él. Él quedó absolutamente fascinado con, no solamente con la posibilidad de conocer la poesía venezolana, que la ha apoyado mucho, creo, si no me equivoco, que ha hecho una dupla muy interesante con Adalbert Sala. Es un hombre que está muy atento al movimiento literario y cultural en general y a la situación de Venezuela. Se le agradece mucho su gentileza, su solidaridad y su magnífica propuesta política. Sí, él estuvo aquí en el 2018, si no me equivoco. Tuve el gusto de entrevistarlo. Sí, se me pasó decir que el grupo de Jamming Poético está conformado por Keila Valdelaville, Georgina Ramírez, Graciela Yáñez Vicentini, Eleonora Requena y yo. O sea, somos las 5 que estamos ahorita en este trajín, y anteriormente pues también estuvieron involucradas Jacqueline Goldberg, Gabriela Rosas, el mismo Jorge, Yoyi, en fin, esto ha sido siempre un esfuerzo colectivo y bueno, y siempre ha rendido unos frutos maravillosos, ¿no? Y son más de 80 sesiones ya que se llevan de Jam. Así es. Okay. Rafael José de paso es socio del compañero aquí presente. Exacto, en algo que vamos a mencionar ahorita. Hablaremos de eso. Todo es un link, todo se conecta. Todo es un preámbulo de. Exacto. Bien, en la sección de Letralia les hablaremos esta semana de un certamen de narrativa en el que puedes ganar 6.000 euros. Se trata del 21º Premio Internacional de Relato Corto Encarna León 2021, que organiza el gobierno de Melilla, en España. Este es un concurso en el que se puede participar con cuentos sobre igualdad de género o que denuncien la discriminación de la mujer o que vayan en torno a estos temas. Además del primer premio, se concederán 2 accessis de 1.000 euros y los 3 cuentos ganadores serán publicados por el gobierno de esa ciudad. Lo mejor es que puedes participar por internet y tienes chance hasta el 31 de octubre, todavía hay bastante tiempo. Para conocer las condiciones del certamen, ingresa a la sección de concursos de nuestro portal en letralia.com. Te recordamos que Letralia es desde 1996 la entrada a nuestro portal en letralia.com. Estamos en Facebook y Twitter como Letralia y en Instagram como Revista Letralia. Bueno, y como ya mencionamos al principio, y como pueden ver, pues nuestro invitado de hoy es Antonio López Ortega, narrador, ensayista, crítico literario, editor y gestor cultural. Nació en 1957 en Putarcardón, en el estado Falcón, y actualmente reside en Tenerife, en las Islas Canarias, donde dirige el Festival Puerto de Letras con Nela Ochola y Rafael José Díaz. Y es que se puede decir que su faceta de narrador se ha desarrollado a la par de una trayectoria dedicada como gestor cultural también. Así es, así como ha participado en la confección de renombradas antologías como La Vasta Brevedad, que es una recopilación del cuento venezolano del siglo XX, publicada por Alfaguara en el 2010, o también Rasgos Comunes, una selección de poesía venezolana del siglo XX hecha para la editorial Pretexto, que fue publicada en 2019. Es autor, entre otros libros, de Fractura y otros relatos del 2006, Indio Desnudo, ya va que se me pegó esto aquí, disculpen, Indio Desnudo del 2008, La Sombra Inmóvil del 2013, Diario de Sombra del 2017, Kingwood del 2019, y en estos momentos, en el 2021, Preámbulo, un ejercicio de autoficción, y ya vamos a hablar de la autoficción y la discusión que hay al respecto, que se fundamenta en la historia de su familia para recorrer la Venezuela del siglo XX. Bienvenido, Antonio, qué bueno que estés con nosotros. Bueno, un verdadero placer estar con ustedes, queridos amigos, y estaba pensando en estos días, no es por nada, el enorme esfuerzo que han hecho en ese espacio de Librería Sónica a la que tanto debemos, ¿no? La literatura venezolana de estos últimos años, por toda la situación que conocemos y la precariedad y los impases recurrentes, tienen este programa una isla, ¿no? Una isla de permanencia que nos permite de alguna manera estar al día y llevarle el pulso a la creación literaria venezolana dentro del país y también extraterritorial, ¿no? Realmente es un esfuerzo
muy importante. Yo saludo mucho a Kira, a Yoyana y a Jorge por ese esfuerzo y porque lo mantengan, ¿no? Yo francamente me siento como en casa porque he estado varias veces con ustedes, los programas han sido una maravilla, las conversaciones siempre se quedan como reverberando en la mente y en el corazón, y bueno, me encanta estar una vez más con ustedes. La verdad sea dicha. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Gracias por esas palabras. Gracias por esas palabras, pero también quiero agregar, bueno, en este desierto que tenemos en este país, en tantos frentes, pues uno hace lo que sabe hacer y lo que sabemos hacer es esto, ¿no? Y entonces, creo que es ahí donde encontramos solaz, alivio, consuelo, confort, esperanza, en fin. Yo creo que eso, el estar reunidos así sea por Zoom, ya creo que es todo ¿sabes? Es todo un regalo, pues. Así es verdad. Bueno, Antonio, lo primero que queríamos conversar contigo, esta novela particularmente a mí me ha despertado muchas preguntas, muchas inquietudes, tiene múltiples lecturas, pero fundamentalmente, ¿desde cuándo empezaste a habitar esa historia? ¿Cómo fue tu proceso de escribirla? Y concretamente te lo preguntamos porque venimos de la experiencia del relato de corto aliento, de los cuentos, y antes del gran ensayo de lo que significa juntar todas tus crónicas en la gran regresión. Entonces, de alguna manera, es como un gran delta que se va abriendo porque al final, detrás de todo, está el país. ¿Cómo llegaste a Preámbulo y por qué nació en ti la necesidad de afiliarte a esa corriente tan fuerte que hay ahorita en el mundo con la literatura testimonial, biográfica, etc.? Sí, muy interesante. La verdad es que yo lo he dicho en alguna otra entrevista, para ser sincero, Preámbulo fue originalmente un proyecto de escribir una deuda que yo sigo teniendo conmigo mismo, que tiene que ver con el referente petrolero. Creo que incluso eso lo he hablado muchas veces, recuerdo haberlo hablado en los espacios de librería sónica, ¿no? Sí. Es decir, yo estoy biográficamente marcado por el hecho petrolero, por vivir en un campo petrolero. Es una experiencia que no muchos venezolanos han tenido. Yo diría que una enorme minoría es la que ha tenido eso. Y obviamente eso me ha orientado a pensar el tema petrolero como algo distinto y como algo que yo creo que no se ha terminado de narrar con toda la necesidad del caso en Venezuela, ¿no? Menciono esto porque originalmente, bueno, uno sabe que en la carpintería literaria, en la cocina literaria, muchas veces la voluntad va por un lado y los hechos van por otro, ¿no? La obra de un autor no es tal hasta que se escribe, ¿no? Y muchas veces, incluso cuando uno tiene una idea muy fresca y una idea muy clara de escribir un cuento o escribir una novela, es precisamente la escritura la que termina decidiendo hacia dónde va eso, ¿no? De pronto va hacia donde el autor creía que debía ir, pero a veces va hacia otro lado, ¿no? Con Preámbulo fue originalmente parte de una obra mayor que tenía como 3 grandes periodos temporales, de los cuales Pretexto vendría a ser como el primero de esa obra, ¿no? Pero bueno, ocurrió lo que ocurrió en ese proceso, que desarrollando yo la segunda parte de esa novela, me di cuenta que la primera parte, lo que terminé llamando Preámbulo, era un libro muy autosuficiente, era un libro como cerrado en sí mismo, era una historia que se había contado prácticamente toda y no le quedaba como muchos mecanismos de conexión con lo que venía después. Entonces, bueno, yo dejé reposar el proyecto durante un tiempo, en parte porque se me coló un proyecto de libro de cuentos, que en ese momento era, creo que La Sombra Inmóvil, y me volqué completamente a La Sombra Inmóvil y dejé reposar este proyecto de novela que tenía. Y a la hora de retomarlo, me di cuenta
de que Preámbulo tenía como una total autonomía y que debía defenderlo como tal, ¿no? Dejé reposar el manuscrito un tiempo y hace un año o año y medio, no recuerdo, o dos, ocurre esas cosas que ocurren en el mundo de los editores, que me llamó una querida amiga que todos conocemos, que es Violeta Rojo. Violeta me anuncia que está dirigiendo una nueva colección de novela corta en un nuevo sello llamado Monroy, por lo menos nuevo sello en la literatura, porque ya en la fotografía tenía todo un recorrido. Y me dice, Antonio, ¿tú tendrás por casualidad una novela corta? Y yo dije, pues sí, tengo una novela corta. ¿Y por qué no me la manda? Yo le digo, ¿para qué te la voy a mandar? Bueno, para ver si la puedo publicar. Yo le digo, bueno, Violeta, yo te la mando. Si tú la quieres publicar, yo la acepto, porque yo creo mucho en tu criterio. Y finalmente yo creo que ese apoyo y esa lectura de Violeta fue muy determinante, ¿no? Me recuerda, y perdonen el inciso, un pequeño asomo de diario que yo hice en el año 17 con un librito llamado Diario de Sombra, que también fue gracias a la persistencia de la directora de esa colección, que en ese momento era Sandra Caula, que leyó ese comienzo de diario que abarcaba dos años, 2003-2004, y me dijo, Antonio, esto es estupendo, vamos a publicarlo, ¿estás segura? Le decía yo, pero por supuesto, y tenía la razón, los editores cumplen un papel, a veces tienen mucha más claridad que los autores. Bueno, con esto quiero decir que el libro claramente se forjó y se terminó publicando de esa manera, que la lectura de Violeta para mí fue fundamental y que al final se demostró lo que ya yo sentía y Violeta veía con mucha más claridad, que el libro era redondo, reconcentrado y que francamente planteaba una historia en sí misma, ¿no? Y la verdad es que estoy muy sorprendido de la buena acogida que ha tenido, no solamente de lectura, sino de venta. El libro ha gustado mucho a todo tipo de lectores y bueno, la verdad es que estoy muy contento, no puedo decir lo contrario. Esto que dijiste de lo de la experiencia del campo petrolero, o sea, mi mamá también nació y creció en un campo petrolero y es muy particular, porque es verdad, hay pocas referencias a esa, o sea, por supuesto que hay novelas del petróleo, etcétera, pero no a esa cosa como vida paralela que llevaron muchos venezolanos de estar dentro de un campo petrolero, dentro de lo que significaba pues un entorno de campo petrolero donde veían una serie de privilegios y como de otro mundo, pues, ¿no? Y lo de salir de allí. Y la otra cosa que me llama mucho la atención de esta novela, porque esa migración de Sarasa a Caracas, o sea, es... y de muchos venezolanos de muchas otras partes de Venezuela que se vinieron a Caracas, es una migración muy, muy radical. O sea, fue muy radical para mucha gente, significó muchas cosas, ¿no? Significó en unos casos educación, aparte de fuentes de trabajo, pero educación para los más jóvenes, para los niños, educación universitaria, acceso a salud, etcétera, y a otro tipo de vida, ¿no? Y yo creo que eso se refleja muy bien aquí, que aunque hay ese afán del personaje llamado madre de mantener como esa cosa, digamos, de comunitaria de su casa de pensión en Sarasa, en Caracas, se van estableciendo esos diferentes caminos que van agarrando todos los hermanos en el desarrollo de sus vidas y que de alguna manera está determinado justamente por venir a la ciudad, ¿no? Entonces, eso me conmueve mucho porque además, yo creo que todo venezolano que posiblemente tenga en su familia historias de esa migración, pues puede encontrar ecos en esas historias que tú cuentas ahí. Porque es eso, pues, porque hay siempre una figura femenina que es como el centro de todo, el centro del universo y que empuja a todo el mundo. Y eso es muy venezolano, eso es una cosa muy venezolana, creo yo, más que sí, y es impresionante cómo
esos elementos, mejor dicho, pueden hacer que, bueno, que todo el relato tenga como unas proporciones mitológicas, por decirlo así. O sea, tiene como esos elementos muy específicos, muy paradigmáticos de la historia de muchas familias de aquí, ¿no? A mí me llama la atención de que madre, en el relato siempre la llamen madre y no mamá. O sea, no hay, hay como esa cosa además de antes de referirse a los padres de usted y no de mami y papi, ¿no? Pero eso tiene un significado Madre, bien. padre, o sea, es así como esa cosa, cónchale, o sea, la autoridad de la casa, ¿no? Y donde el afecto está como escondidito ahí, o sea que hay, está, pero es un afecto como mezclado con respeto y temor también, ¿no? Madre, o sea, ese es quizás el centro donde gira todo este preámbulo, ¿no? De esta novela, ¿no? De la novela preámbulo, quiero decir. Y quisiera que nos contaras un poco de ella. Con mucho gusto. Fíjate, y tu pregunta me hizo pensar creo que en algo que no le contesté a Yoyana, que está relacionado con lo que tú dices, y es lo siguiente. A ver, desde el punto de vista del contexto, para tener una sola idea de cómo se movió la sociedad venezolana en el siglo XX, en 1920 la proporción de población en áreas campesinas era 80% y solo 20% de la población en el área urbana. 60 años después, exactamente en 1980, eso se invierte. El 80% de la población venezolana está en ciudades y el 20% en aldeas o en unos pequeños pueblos. Ustedes se imaginan en 60 años lo que eso pudo significar sociológicamente y también psicológicamente y familiarmente. Mucha gente me ha dicho con la lectura, oye, esta es igualita a mi abuela o esta me recordó a mi tía tal, que lo que nos pasaba un poco también a nosotros en la lectura de 100 años de soledad y novelas parecidas, ¿no? Es decir, reconocer que esa historia, bueno, puede ser propia, pero también es una historia de todos. Todos de alguna manera hemos vivido en nuestra familia esos cambios drásticos, esos viajes, abandonar una ciudad por otro, la gente que llegó a Caracas y todo lo que significó, bueno, etcétera, ¿no? A mí me parece que es una cosa muy importante. Yo volviendo anudando con lo que decía Yoyana, yo cuando salía del campo petrolero, específicamente Lagunilla, iba a ver lo que para mí era contrario a eso, estaba en el extremo opuesto, era Caracas, era los famosos viajes en vacaciones escolares o en Navidad a ver a mis abuelos. Y cuando yo llegaba a Caracas, lo que veía era ese mundo que de alguna manera está reflejado en Preámbulo. Obviamente no está reflejado el periodo de Sarasa porque hasta ahí no llegaba el niño, pero el niño se estaba encontrando con los residuos, digamos, con la parte final de esa épica poblacional que más o menos desde los años 30 estaba en Sarasa y se fue moviendo hacia Caracas. Yo siempre sentí de niño de que ese panorama que estaba allí, yo tenía que de alguna manera hacerlo como novelable. Yo tenía que echar esa historia, porque era una historia que me concernía mucho, ¿no? Y tenía la suficiente edad, a diferencia de mis hermanos, yo soy el mayor de mi familia, tenía la suficiente edad como para darme cuenta de que ahí había una cosa tremenda desde el punto de vista familiar para ser narrada, para dejar como testimonio. O sea, yo le di muchas vueltas a esta novela tenía mucha documentación, tenía horas de grabación con mi padre y con otros familiares, y finalmente todo eso me ayudó mucho para poder componer la novela, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, Kira, sí, la madre, pues madre es la heroína, ¿no? Madre es la gran personaje. Alguien me preguntaba que por qué protagonistas, personajes femeninos. Bueno, sí, yo creo que los personajes femeninos son los fuertes, ¿no? A mí me parece que ella, de alguna manera,
es la que hace ese enorme esfuerzo por lograr ese paso humano de donde ellos venían hasta donde ellos fueron. ¿No? Es una especie de travesía en el desierto. No todos se asimilaron con la nueva ciudad. Muchos quedaron de alguna manera anclados en la vieja ciudad. Muchos se quedaron con los fantasmas de Sarasa, aunque estén viviendo en Caracas. Raquel fue, bueno, madre, ya sabemos que se llama Raquel, fue realmente la que asumió, la que, digamos, se echó encima a la familia completa para tratar de lograr un cambio en ellos, y bueno, en alguna parte la logró y en otra no, como ocurre siempre, ¿no? Te iba a comentar, Antonio, en ese periplo caraqueño de la familia, tú escribes que la casa de San Bernardino iba a ser al mismo tiempo celebración y ruina, esplendor y caída, punto de reencuentro, pero también el origen de la diáspora, y un poco como síntesis de nuestra historia, ¿no? Contemporánea. Sí, sí. Yo pienso que sí, es muy buena observación, Jorge, porque yo pienso que humildemente la novela es una breve metáfora de algo que podemos ver a nivel colectivo, a nivel social. Es decir, los esfuerzos de una sociedad, en qué momento avanza, en qué momento no avanza. Es decir, nuevamente los éxitos y los fracasos, la prosperidad y la ruina, en fin, todo eso que puede concentrar, que puede definir, mejor dicho, a una sociedad completa en por lo menos un siglo de vida, pues lo podemos ver en una pequeña escala en un determinado núcleo familiar, ¿no? En ese núcleo familiar está pasando cosas que le pasan a la sociedad completa. Por ejemplo, claramente estamos hablando del paso de una sociedad agraria a una sociedad urbana, por ejemplo. Estamos pasando de un espacio y de un ambiente ligado a la flora y a la fauna a un ambiente que es claramente urbano, de edificios y de lo que es, pues, ¿no? También el sentimiento, pues, cómo la emocionalidad cambia, ¿no? ¿Por qué a esas tres, yo la llamo la trilogía, las tres hermanas menores de los Flores, finalmente, pues, ellas, la verdad es que nunca encajaron en Caracas, ¿no? Se quedaron con un esquema de vida que pertenecía a una región anterior. En fin, eso, repito, lo vemos en pequeña escala en la novela, pero yo creo que es muy característico de lo que la sociedad venezolana ha vivido, sin duda alguna, durante el siglo XX, ¿no? Un siglo de enormes transformaciones. Antonio, yo tengo varias cosillas que fui anotando a lo largo de la lectura. Por ejemplo, sí, a partir de esta reflexión que hace Jorge y que compartimos todos, yo puse por algún lado del libro, disculpa que lo rayé, pero a veces rayé. No, por Dios. Ensayo sociológico de la intimidad, en el sentido que a través de lo que además me pareció, por supuesto no en el sentido tradicional de lo que significa el concepto de road movie, pero yo sentí exactamente un viaje de una road movie, como si ese primer narrador está mirando un gran paisaje que se le va transformando ante sí, pero además van quedando como unos vestigios de una cultura residual que también va siendo como una mixtura. Y otra cosa que me encantó, y ahí ya está la estrategia del narrador, que hay unas imágenes que te abren a lo que va a venir después. Por ejemplo, esta sí, que la subrayé, para la ceremonia se había puesto un paltó levita, más elegante que el que llevaba el día de su muerte, pero siempre con el clavel en el ojal. Es como jugando un poco con Alfred Hitchcock, cuando él te va sembrando esos pequeños indicios que tú vas siguiendo, y eso es hermosísimo, porque a través de unos detalles
muy íntimos, muy bellos, que además te dibujan ese personaje, te van anunciando cuál es la próxima etapa de ese viaje, ¿no? Entonces me Sí. gustaría un poco indagar en el tema de ese ensayo sociológico de lo íntimo, porque además también Alberto Hernández, en una revista muy conocida que se llama Letralia, Sí. hizo una lectura maravillosa, hizo una comparación o un diálogo entre Memorias de Mamá Blanca, mira el tiempo que hace, y que además ese género fue como abandonado en un momento dado y pareciera también que a raíz de esta crisis, esta diáspora y esta fragmentación de una idea de lo que era la venezolanidad, pues tú lo retomas también. Entonces, o sea, la novela tiene, por eso te digo que creo que es un gran ensayo ficcional sociológico sobre la intimidad, porque desde la intimidad, porque de verdad Pues, es una novela poderosísima. bueno, Yoyana, yo creo que es una muy, yo diría incluso hermosa definición, ¿no? Lo de un ensayo sociológico de la intimidad. Fíjate que no lo había visto hasta ese nivel, pero yo creo que es muy acertado. Es sin duda acertado que la novela es una permanente travesía, un permanente desplazamiento. Incluso, no sé si recuerdan, estando ya la familia instalada en Caracas, es impresionante la cantidad de veces que se mudan en Caracas. Que si el Conde, que si Panteón, que si el San Agustín. Al final, San Bernardino viene siendo posiblemente la sexta, la séptima morada de esa familia. Que claro, es curioso, muchas de las mudanzas tenían que ver con que tenían que mover la fábrica de chocolate de un lado a otro, ¿no? Que además era el sustento, ¿no? Era el sustento de la familia. Pero fíjense que incluso estando en Caracas el tema de la movilidad se mantiene. Después, no todo el desplazamiento de los hermanos desde Zaraza a Caracas se hizo en un solo momento, se hizo en distintos momentos. Uno fueron los adelantados como madre. Madre es sin duda la primera que llega porque se casa con este viajero de la posada, ¿no? Que era un caraqueño que pasaba por Zaraza todo el tiempo para llevar piezas ferreteras a Angostura, ¿no? Entonces ella hace como el primer desplazamiento, pero entonces ella luego, en la medida en que el ocaso de la pensión comienza a ser un hecho, comienza a traerse poco a poco a los hermanos, ¿no? Bueno, y lo primero también que se lleva es al padre, ella se lleva al padre porque ya la madre había muerto, ¿no? Es decir, todo eso, o sea, muchas de las cosas o casi la totalidad de las cosas que ocurren en la novela tiene que ver con desplazamiento. No sé si recuerdan un personaje que apenas está insinuado, pero que a muchos lectores me han hecho unos comentarios muy hermosos, que es Carmelina. Carmelina claro, es una Carmelina. sí, es una de las hermanas que era una especie de, no sé, permítanme decirlo, una especie de pija, dirían en España, de cifrina, diríamos en Venezuela, bueno, que no podía estar en contacto con el polvo, que incluso muchas veces se iba a vivir en casas de familias adineradas en Zaraza, ¿no? Que comía solamente unas galletitas de avena, todo lo demás le parecía asqueroso, en fin, un personaje rarísimo. Claro, tiene esa muerte prematura, pero incluso en el caso de Carmelina también estamos hablando de un desplazamiento, es más, muere en un desplazamiento, ¿no? Pues mira, y eso de hablar de sociología de la intimidad, pues sí, me parece que es muy pertinente, es muy agudo, porque sí, yo creo que podemos ver desde una perspectiva social cosas de la intimidad, fracaso, odio, amores, simpatía, amistad, tristeza, sí, definitivamente, ¿no? Muchas veces los grandes movimientos sociales los vemos desde el punto de vista de sociología. Yo creo que aquí lo estamos viendo desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante para un narrador, pues mucho más que el gran fresco natural, la intimidad. Para un narrador yo creo que siempre la intimidad es más importante que cualquier otra cosa. Pero eso no la exime de dejar de ser una novela fundacional, es una novela fundacional, porque luego cuando ya te abres a esos nombres que son estructurales de lo que todavía queda de lo que fue Venezuela, o sea, indudablemente
va a ser conocida también como una novela fundacional, o sea. Yo le encontré muchas vinculaciones con, o sea, la primera, bueno, la entrada de la novela, ¿no? De subir de La Guaira con el abuelo muerto al lado, sí, etcétera. Sí. Bueno, eso fue como una cosa muy impactante. El personaje Carmelina, que me pareció como fantasmal, como también dentro de la mitología, o sea, es como una leyenda dentro de del historial familiar, pues de la historiografía familiar. Yo no sé por qué pensé en Remedios la Bella, o sea, en esta cosa como que, bueno, quedó un mito ahí, para el futuro, una persona que es como un fantasma, que se mantenía recluida, bellísima, etérea, qué sé yo, como dices tú, pija, refinada, que se... y pensé mucho con la migración de la gente de Sarasa a Caracas, con la amenaza del paludismo, etcétera. Bueno, se me hacía imposible no pensar en casas muertas, porque obviamente la pensión de Sarasa fue una casa muerta, se convirtió en una casa muerta, o sea, fue la casa del abandono, ¿no? Por el paludismo. Entonces, lo enlacé, o sea, fue como de alguna manera continuar esas historias, o sea, que uno tiene dentro de su pool de lecturas. Obviamente uno, bueno, yo no las tengo todas, ¿no? Y posiblemente enlace con muchas otras que no tengo en mi bagaje, ¿no? Pero no pude evitar pensar mucho en las casas muertas y en todo ese proceso de pérdida, la pérdida de los hijos de Victoria, de todos esos fantasmitas que quedaron, o sea, de todos esos pequeños angelitos que quedaron allá por distintas enfermedades, por juventud, por paludismo, por lo que fuera, y de ese calor, ¿no? Del calor de la región, y de el tránsito pues a Caracas, bueno, el padre viajando en mula por caminos de tierra para vender las herramientas alemanas. Todo eso, bueno, ahí está o sea, está como reflejadísimo ese paso de lo rural al urbano también, increíblemente y muy sutilmente retratado, porque tampoco no es ese el propósito, pero creo que no lo es el propósito de la novela, pero trasluce, pues obviamente se va por ahí. Sí. Yo lo que quería era preguntarte, Antonio, que quizás, o sea, un poco alejándonos del tema específico de la novela, pero Yoyana lo mencionó, ¿no? Que hay una cosa de esa exploración de la memoria por nuestra situación particular, ¿no? De país, pero yo también me pregunto si no es también como este corte de la centuria, o sea, como este corte de entre lo analógico y lo digital, donde ya todo el mundo se refugia en lo digital, y hay como que si no está en internet no existió, si no está o sea, sobre todo por la juventud, porque lo que lleva, o sea, lo que traen los medios digitales es la fragmentación, justamente, la fragmentación de conocimiento, o sea, todo uno lo recibe de manera fragmentada y no estructurada. Y no sé si quizás este empeño por la ficción o por la autoficción, por la memoria, por los diarios, no sé si tenga que ver eso también sea eso como una respuesta universal, porque no es nada más, creo que un fenómeno de nuestros escritores, sino de todas, creo que es planetario, sí. de los escritores que no son millennial, hacia justamente preservar, o sea, hacia establecer una memoria, o sea, y establecer como eso, como sí, hacer como un testamento, por decirlo así, de lo que fue, porque me llama mucho la atención que muchos escritores de tu generación, de la nuestra, de generaciones incluso anteriores, estén apostando por estos géneros de sentar memoria, ¿no? No sé qué piensas bueno, tú. Eso es una observación muy, muy interesante porque nos lleva precisamente a pensar
o a preguntarnos en el campo de la narrativa. No me meto con la poesía porque todavía es más complejo, pero en el campo de la narrativa es hacia dónde están viendo nuestros escritores. Y es absolutamente comprensible pues que las opciones sean diversas. Yo pienso, por ejemplo, en Diorama, de Ana Teresa Torres, que yo siento que es un hermano gemelo porque salió con mi novela. Y sin duda, por ejemplo, esa novela está planteando más bien una especie de futuro, o en todo caso un presente como futurable, ¿no? Un presente donde, bueno, digamos, puede ser incluso más terrorífico que el que vivimos, ¿no? En el campo de la ficción. Bueno, si pensamos en Norberto José Olivar, el libro que también salió con el nuestro, ahí hay una cosa que se va mucho hacia el siglo XIX, pero mezclado con una especie de gótico, sí, de gótico maravino, podríamos decir, que es muy de Norberto y que solamente él explora, ¿no? Pero fíjense lo siguiente, yo me doy cuenta que en esta novela y en alguno de los otros libros, yo estoy particularmente yendo hacia atrás. O sea, yo estoy ahora obsesionado por el asunto de la memoria. Y qué buena a ver, por ejemplo, esa mención que hacía Yoyana a un libro como La Vasta Brevedad. Perdón, La Vasta Brevedad no, ay, Dios mío. Se me fue el libro de la Católica, La Gran Regresión. La Gran Regresión. ¿Qué es La Gran Regresión? Es también una mirada hacia atrás. Yo creo que ese libro se puede leer como el diario de la desconstrucción de la cultura en Venezuela, porque realmente comienza en el año 99 y se detiene más o menos en el 2017. En el diario de Sombra, pasando a otro plano, a otro género que sería el del diario, bueno, lo ha dicho muy bien Alejandro Sebastiani, que hizo una nota preciosa sobre ese libro, pues yo también me estoy ocupando allí en el plano ya de la escritura de diario, que sabemos que es un diario íntimo. Bueno, cómo se siente un escritor frente al derrumbe permanente de todo el entorno, ¿no? De todo lo que uno lo rodea. Bueno, la verdad es que en el caso de Preámbulo, sigo en esa línea, pero creo que me fui todavía mucho más allá. O sea, me puse a pensar en qué pasó en el siglo XX, ¿no? En qué pasó con las familias y en general con la sociedad venezolana en el siglo XX, ¿no? Y es eso, pues, es ese relato de la ruptura de la provincia y de la imposición de la ciudad. Es muy cierto y es muy pertinente nombrar Casas Muertas, porque sabemos que Casas Muertas es el ejemplo como del vaciamiento aldeano, pero Casas Muertas no nos dice hacia dónde se fue la gente. No. Solamente nos dice se vació la ciudad, ¿no? Exacto. Bueno, yo en mi caso lo que quise fue explorar hacia dónde se fue la gente, porque la gente tampoco se fue a una especie de segundo paraíso, la gente se fue a una situación que suponía o prometía mejora, y sí, en algunos casos hubo mejora, pero en algunos casos los caracteres no cambiaron, y de pronto el espíritu de las personas siguió siendo el mismo. Eso que yo digo, que me encanta, me fascinan esas tres tías, ¿no? Yolanda, Daría y Violeta, que ellas estaban en Caracas, pero el alma estaba en Sarasa. Estaba totalmente en Sarasa, ¿no? Eran unas mujeres que dormían como se duerme en el llamo, se cubrían con la cobija hasta la cabeza para que no le cayera ningún murciélago, ¿no? Exacto. Es decir, es maravilloso, pues, o sea, ellas estaban en Caracas, pero nunca estuvieron en Caracas. El espíritu se quedó a medio camino. Sí. Háblame, Antonio, del tema de las voces, porque tienes un narrador principal, pero entonces de repente llegan introitos y también aparecen también las voces de otros personajes. ¿Cómo
¿Qué pasó ahí, pues? Desde el punto de vista técnico, ¿qué fue lo que hiciste? Bueno, a ver, yo creo que hay una voz central que viene siendo el personaje de Antonio, o sea, el hijo de madre, es de alguna manera el que narra, el que lleva la narración, ¿no? Pero como tú bien dices, Jorge, hay accidentes y hay otras voces que pueden ser en algunas cosas voces de los personajes, que pueden ser en algunos casos también como alter egos del narrador, alter egos del narrador. Y bueno, sí, se van conformando puntos de vista a lo largo de la novela que yo creo que realmente funcionan bien y que nos permiten sencillamente no estar nunca con la verdad, sino sencillamente estar viendo pues los diferentes enfoques, ¿no? Los diferentes enfoques frente a los hechos. Sí, bueno, Miguel Gómez lo ha visto muy bien y me gustó mucho su reflexión en un artículo en El Papel Literario, ¿no? Donde él decía que de alguna manera la voz del narrador incluso era una voz tramposa, porque muchas veces no era la voz en sí, sino era de alguna manera una especie de alter ego que de alguna manera el escritor definía para poner allí la responsabilidad de narrar, ¿no? Yo creo que en ese sentido, ahí sí hay, desde el punto de vista de la técnica, una especie de, vamos a decir, técnicas que son como modernas, que son muy actuales, ¿no? Eso me parecía que le hacía un contrapeso importante a una historia que de por sí podríamos llamar como clásica, ¿no? Entonces, a mí me tocó sobre todo, me gustó la idea de innovar, no tanto en la historia, porque sabemos que es refiguración del pasado, sino innovar en la técnica de narración. Y recogiendo el guante Sí, de lo que te... comento sobre... Ajá. Disculpa, comento sobre el tema técnico por lo siguiente. Fíjate, el otro día cuando entrevistamos a Crina Ver sobre ficciones asesinas, yo le decía, yo le destacaba una frase que hay en una de las primeras páginas de la novela donde ella presenta un personaje y la frase que usa, que no recuerdo en este momento textualmente cómo dice, ya le da al lector un montón de pistas de ubicación en torno a la novela. Eso pasa aquí con la primera frase. Madre conduce el viejo Packard. Correcto. Ya ahí tú sabes que es un niño que está, porque le dice madre, o intuyes que es un niño que está sentado dentro del carro, intuyes que hay una situación rara, porque si él está destacando que es madre la que conduce, es porque hay algo raro que está pasando ahí, porque no, lo mete como una cosa rara, como madre conduce el viejo Packard, bueno, porque madre está conduciendo. Y bueno, y después viene toda esa escena que es muy fuerte, ¿no? O sea, esa primera clase escena. de madre es la que conduce un Packard, porque el Packard te ubica inmediatamente en el momento histórico, pero recogiendo el guante de lo que estaba diciendo antes Jorge, con el tema de las voces, no solamente es que es una técnica muy moderna, sino que además a estas alturas, en el 77 se empieza a hablar de autoficción y empieza la discusión si es autoficción, si es autobiografía, que eso te lo quería preguntar, ¿cómo te sientes respecto a esta posición de la matas y de María, que uno la defiende y el otro la ataca? Pero además es que la memoria no es una unidad monolítica, la memoria son fragmentos y además el cerebro escoge qué es lo que quiere recordar. Y si además detrás de eso está un escritor y hay una voz, entonces, por supuesto, el juego con esa fragmentariedad también te da la idea de que esa memoria se tambalea entre muchas cosas, y eso también es sumamente novedoso como novela, dentro de lo que es una novela biográfica, ¿no? No es esa cosa que es un solo camino, sino que esa cantidad de voces te pone en distintos momentos de la memoria y en distintas selecciones de esos recuerdos, ¿no? Y además lo que dijiste de que el narrador es un tramposo, y es verdad, porque no sabe todo tampoco. Generalmente el narrador no sabe todo. Claro. Tampoco es omnisciente, ahí se quedan muchos secretos, muchas historias no contadas también detrás de todas las historias que sí se cuentan.
Entonces, bueno, el misterio queda, ¿no? El misterio que no se puede resolver, ¿no? Como Sí. que realmente pensaba Carmelina de la vida, pues, por ejemplo. O sea, no Claro. lo sabremos nunca, ¿entiendes? No lo sabremos. Me gustaría volver un segundito a lo que dijo Jorge, porque fíjense también que otro truco que hay allí es que cómo es ese asunto de hablar del pasado en presente. Cuando yo digo madre conduce el Packard, es que lo sigo viendo, ¿no? Claro. Eso eventualmente ha ocurrido, pero lo seguimos viendo. Esa escena se repite. Y se repite porque hay un procedimiento como memorioso, ¿no? De selección y de descarte. Así que esa es una observación muy buena. Fíjense que iba a decir otra cosa que era importante en relación a lo que... el tema, muy bien, una cosa que decía Yoyana, es que es muy cierto, ¿no? Y le robo aquí un pensamiento a un gran escritor nuestro que, bueno, terminó viviendo en México, que es Alejandro Rossi, ¿no? Alejandro Rossi escribió un último libro, que es una novela que yo recomendaría con los ojos cerrados, que se llama Edén. Edén, que Edén era el nombre de un hotel donde la familia de él fue a parar después de un recorrido pasando por Italia, Brasil, Argentina, La Guaira, México, ¿no? Pero en esa novela que es memoriosa y que también es reconstrucción familiar, yo de alguna manera siento que tengo deuda con esa novela. Hay un comentario de Rossi que es extraordinario, que creo que lo acaba de decir Yoyana con otras palabras, y es que la memoria es lo que la memoria decide elegir, Exactamente. ¿no? Lo que decide escoger. Porque en el momento en que la memoria decide no ser necesariamente fiel a sí misma, sino escoger una u otra cosa, ahí está haciendo literatura. La literatura, ¿por qué un autor escoge un tema, escoge un punto y no escoge el otro? Bueno, porque está en una trama literaria, está creando una estructura literaria, y allí incorporará lo que le parece importante y desechará lo que no le parece importante. Con esta novela me ha pasado mucho, pues. La gente me dice, bueno, pero no has podido hablar de otras cosas, o ¿por qué hablaste de esto y no lo otro? Por Dios, qué impertinente la gente, por Dios. Esa cosa, no, yo le digo, bueno, pero mira, pero finalmente yo elegí lo que me fue llevando, ¿no? Lo que me fue llevando, ¿no? Entonces ahí saltamos un poco al tema de la autoficción para no dejarlo en el aire. Y claro, me hizo una entrevista Violeta y Diayanida Hernández en el Papel Literario, y me preguntaban por el tema de autoficción, y yo decía, bueno, sí, sabemos que eso es un tema que teóricamente se está trabajando con mucha fuerza hace 20, 30 años fácilmente. Pero, y que está bien, ¿no? Que está bien, pero no hay que caer tampoco en la etiquetación permanente. No, fulano hace autoficción, porque realmente estamos como reduciendo de qué se trata, ¿no? Esa no es la idea. Porque finalmente uno tiene que preguntarse más bien lo contrario, ¿qué autor no apela a la autoficción? Es decir, Claro. ¿qué autor no habla de sí mismo? ¿No? Mallarmé se cansó de decirle, le pregunta, bueno, ¿cómo es eso qué es eso de Madame Bovary? ¿Cómo se le ocurrió a usted eso? Bueno, y él contestaba un poco en plan burlón y de retador, bueno, Madame Bovary c'est moi, o sea, yo soy Madame Bovary. Y la gente veía ahí un gordo y una cosa que no tenía nada que ver con Madame Bovary, y decía, bueno, pero sí, Madame Bovary la hizo Flaubert, o sea, no la ha hecho más nadie. Exactamente. Entonces imagínense entonces si uno le puede aplicar a Flaubert que está haciendo una autoficción. Bueno, no se parece a sí mismo en todo caso, ¿no? Entonces finalmente, pues sí, lo de autoficción hay que tomarlo un poco con pinzas, entender de qué se trata, pero también saber y convencerse de que el hecho narrativo, el hecho de la creación narrativa, la imaginación, está mucho más allá que un solo proceso de autoficción.
Pero me gusta mucho que digas eso, porque con respecto al comentario que te hice anteriormente, la verdad es que no lo había visto así, porque tenemos ahora tanta tendencia de clasificar todo y de calificar todo en categorías, que nos olvidamos que los diarios, las epístolas, todo eso está desde toda la vida, pues desde que... Así es. La crítica literaria tiene que tener trabajo, muchachos. Sí, no, y además que, claro, no, y además que bueno, que eso es así, la literatura es sentar memoria, siempre lo ha sido así, es verdad, o sea, es sentar y reflejar lo que se está viviendo, lo que se ha vivido, lo que se vivirá, en fin. Claro, pero así. Antonio, se nos acaba el tiempo, tenemos que despedir el programa. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por esa novela. Gracias a ustedes, un placer haber conversado con ustedes. Como siempre nos quedamos cortos. Siempre. Sí, le recordamos que la Dirección General de RCR 750 está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en los controles el hombre más paciente del mundo, Jan Bururu Martínez, y quienes compartimos con ustedes. Kira Kariakin, @Kiracar. Yoyana Ahumada, @Yoyiau. Y Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letraria. Y así concluimos esta emisión de Librería Sónica. Literatura para untar. Para untar. Recordándoles que pueden volver a disfrutar de este programa en el canal de YouTube de RCR 750. Y así nos despedimos hasta el próximo domingo. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.